eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima, San Martín de Tours, Ruega por nosotros. Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, me pidieron que le diera una charla, así que se me ocurrió comentarles un poco acerca de la historia que muchos de ustedes saben del hogar San Martín de Tours. El hogar San Martín de Tours propiamente empezó como una continuación del hogar Nuestra Señora de la Divina Providencia. Allí estaban las hermanas y tenían chicos y chicas, y como los chicos habían crecido bastante, plantearon el tema, ¿no es cierto?, de fundar un hogar para varones. El padre Huela estuvo, el doctor Radler, que puede conocer más detalles respecto a esto, y planteó el tema de armar este hogar San Martín de Tours para los varones. Creo que entraron 7 chicos de entrada, los primeros. 6 chicos de entrada, y bueno, la finca la habían comprado las hermanas, y lo único que había era una casita de adobe ahí adelante, donde está esa casa nueva, ese edificio, y enfrente la casa que ocupa el padre Andrés y los sacerdotes estaba nada más que a la altura del dintel, nada más que eso. Y se atendía desde el noviciado que estaba en el momento donde está San Juan Bosco. Entonces el padre Foloñer fue el primer superior de la casa, y bueno, lo ayudaban los vedeles. Yo era vedel justamente ese año, el primer año que ni bien empezó, y también ayudaban siempre los seminaristas. Pero había 3 hermanos principalmente, ¿no es cierto? Eran el hermano Jesús, el hermano Raúl Chirino y el hermano, ¿te acordás? Popeye, pero el nombre era José, ahí está. Y ellos hacían todo, ¿no es cierto? Vivían acá, el sacerdote vivía allá, a mí me mandaban cada tanto para ayudar un poco acá, y lo mismo venían los novicios para atender un poco a los chicos. Pero había que hacer todo significa, incluso en la primera época, hasta lavar los pañales, porque eran caros. Entonces cocinaban, limpiaban, cuidaban a los chicos, lavaban los pañales. Todo empezó así, sumamente pobre. El día 12 de marzo pusimos la piedra fundamental. A mí justo me tocó hacer el agujero, el pozo y todo lo demás, ahí al lado de la casa en ese momento. Y habíamos puesto una especie de alambrado así para que los chicos no se vinieran acá, que era todo desierto. Lo primero que se planteó fue construir un pabellón, que es el Sagrado Corazón, pero pudimos hacer nada más que la tercera parte, la izquierda. Me tocó la suerte también de ayudar un poquito en eso, así que es lo único que pudimos hacer. Así como anécdota interesante, éramos tan limitados de cosas que cuando llovía, por ejemplo, así como llovió estos días y varios días, los chicos tenían toda la vida acá en la casita de adobe. Entonces no teníamos lugar en el comedor para darle de comer, porque iban creciendo iba creciendo el número de chicos, no teníamos lugar para darle de comer, entonces teníamos que acostar a la mitad y le dábamos de comer a los que quedaban. Después que comían, los acostábamos a eso, levantábamos los otros, porque no teníamos espacio. Y no teníamos tampoco recursos, muchas veces no teníamos recursos. Yo al mismo tiempo de estar, cuando ya llegué como sacerdote, aquí en el 96, a fines de julio del año 1996, teníamos varias necesidades. Nos pasaba eso, que teníamos que acostar a los chicos para darle de comer cuando llovía, estaban siempre afuera pues no teníamos espacio suficiente, y a veces nos quedábamos también sin comida. Y yo tenía otros trabajos más, estaba a cargo del colegio, entonces tenía que ir al colegio, daba clases en el seminario, daba clases también en el estudiantado de las hermanas, y una vez nos pasó esto, que se quedaron sin leche, y
nosotros teníamos el propósito de no comprar nada de comida. El día 7 de agosto del año 1996, recuerdo que con los hermanos hicimos una promesa de continuar construyendo el pabellón, el Sagrado Corazón. Y como no teníamos un subsidio o algo como todo esto se construyó con subsidios, ¿no es cierto?, del Estado. Pero no teníamos ni subsidios ni nada por el estilo. Habíamos hecho la promesa de que en un año queríamos tener el pabellón construido y que no íbamos a comprar comida durante todo ese año. Entonces, cuando ni comida, ni elementos de limpieza, ni nada por el estilo. Todo el dinero que entraba, todo iba para el pabellón. Y una vez nos quedamos sin leche, lo recuerdo. Entonces celebré la misa, teníamos la capillita allá adelante. Celebré la misa y le digo a los hermanos, me cuentan que no había leche, los chicos tomaban mucha medicación, entonces nos parecía que tenían que tener leche. Y digo, bueno, llegan a los chicos a rezar a la capilla para que Dios nos mande leche. Llego a la tarde, yo me iba después de celebrar la misa, tenía que ir al colegio. Llego a la tarde y pregunto, ¿llegó leche? No, no llegó. ¿Pero llevaron a los chicos? No, padre, no. Se nos pasó, porque realmente tenían mucho trabajo los hermanos. Se nos pasó. Bueno, entonces digo, mañana sin falta van y llevan para que recen los chicos para tener leche. Al otro día lo mismo, tampoco había leche porque no llevaron a los chicos a rezar. Y el tercer día ya me puse un poco más firme, digo, mira, sí o sí, levantan a los chicos, los llevan a la capilla y piden leche. Y bueno, y entonces pasó lo siguiente, cuando llego a la noche, yo ya iba pensando, si no traen leche, voy a tener que romper la promesa y comprarle leche a los chicos. Porque me parecía a mí que no podían estar sin leche. Y cuando llego le pregunto a los hermanos, ¿hay leche? Dice, vaya y fíjese en la despensa. La despensa era algo así, más o menos como esto, era un poquito más de la mitad de este tamaño, de este comedor. Y cuando llego estaba todo hasta esta altura, así, todo lleno de cajas de leche, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Le pregunto a los hermanos. Dice el hermano Jesús, llevamos a los chicos a rezar, cuando salimos de la capilla, escuchamos que alguien golpeaba las manos, era un señor con una cajita de leche. Y entonces yo le dije, bueno, les agradezco muchísimo porque estábamos sin leche. El hombre se conmovió tanto que fue a la radio del EB4 y dijo que estábamos sin leche y empezaron a traer leche, pero con la camioneta. Llenaron todo de leche. Por decir, la providencia se mostró. El día 7 de agosto del año 1997 estábamos inaugurando el pabellón. Así Dios cumplió con todas las cosas. Lo único que no pudimos poner en ese momento, la foto de la inauguración del pabellón, está el altar afuera, pues no lo pudimos colocar en ese momento. Pero después estaba todo terminado. Lo bendijo el Padre Huela, nos trajo un cuadro de regalo muy lindo de San Francisco de Asís, así bien grande. Bueno, fue así. Así empezó el hogar. 6 chicos, 3 hermanos. Y la adquisición más importante que tuvimos en ese tiempo fue una chica que nos empezó a ayudar, Florencia, siempre decía el nombre del padre, el doctor Rante. Florencia era una chica jovencita muy buena y que nos ayudaba a hacer limpieza. En el año 96, 97, 98, 3 hermanos, un cura que tenía otras cosas más que hacer y una chica que ayudaba. Entonces yo estaba pensando hoy la cantidad de personal que tiene el hogar. ¿Cuántas personas trabajan acá? 35. 35 personas. ¿Cuántos chicos se atienden? Y en un momento llegamos a tener cerca de 100 con los de San Juan Bosco. ¿Cuántos profesionales no teníamos? Salvo el doctor Randle, que siempre estuvo desde el comienzo. ¿Cuántos profesionales vienen al hogar? Tantas cosas, y ha crecido tanto. Pero eso no es por estrategia comercial ni nada por el estilo, sino que fue la providencia el que hizo. O sea, Dios en su providencia hizo surgir esta
casa y la hizo crecer. La providencia de Dios es esta, es decir, esto lo explican siempre los teólogos, que Dios tiene un plan sobre las cosas y ordena todas las cosas para cumplir ese plan, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta mucho comentar la vocación del profeta Jeremías. Si ustedes quieren leerlo en la Biblia, es en el libro de Jeremías, capítulo 1, los primeros versículos. Dice así: palabra de Jeremías, hijo de Hilquías, uno de los sacerdotes de Anatot, que vivió en tiempo de Josías y de Sedecías, que eran los reyes de Judá, y va explicando todas las cosas así, como queriendo el profeta, que es el que hace escribir el libro, intenta ordenar en un tiempo y en un espacio algo que le sucedió a él. ¿No es cierto? Está queriendo decir, porque a nosotros nos resulta fácil, decimos, hoy es 19 de abril del año 2024, pero en esa época se tenían que nombrar un montón de, es decir, cuando reinaba fulano, cuando estaba sultano en tal lado. Entonces iban explicando así las cosas. Es decir, tal día Dios me habló. Eso es lo que quería decir el profeta Jeremías. Y entonces dice en el versículo 4 del capítulo 1, dice así: el Señor me dirigió la palabra. O sea, tal día el Señor me dirigió la palabra. Y en el versículo 5 dice: antes de formarte en el seno materno, yo te elegí, es decir, yo te amé, en el lenguaje bíblico. Antes de que salieras del seno materno, yo te consagré para profeta de las naciones. Es decir, que antes de formarme en el seno materno, ¿cómo es eso? Uno dice, es algo raro, ¿no es cierto? Si yo no existía, ¿cómo me va a amar? ¿Cómo me va a elegir? Si yo no existía todavía, ¿cómo me va a consagrar para ser profeta? Y sin embargo es así, porque Dios ama de modo distinto a nosotros. Nosotros amamos una persona que ya existe, por ejemplo, ¿no? Cuando vemos las virtudes, cuando vemos las cosas buenas, nosotros podemos entregarle nuestro corazón, nuestro afecto a una persona. Entonces se dice que nuestro amor es consecuente, es decir, primero está la persona y después yo le entrego el amor. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Pero en el caso de Dios es distinto. El amor de Dios es antecedente, se dice así. Él ama y porque ama, crea. Él nos piensa a nosotros desde toda la eternidad y por eso crea. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Porque esto es importante entenderlo, porque Dios pensó en nosotros antes de que Él creara la tierra. Eso es lo que estoy diciendo. Y porque pensó en nosotros y nos amó a nosotros, para que nosotros naciéramos en un tiempo determinado, como el profeta Jeremías quiere indicar, crea la tierra. Y no únicamente que crea la tierra, sino que crea a todos los hombres. Creó a Adán y a Eva en razón de nosotros. ¿Sí? ¿Cuántos años tenés, Chino? 75. ¿Y cómo se llama tu papá y tu mamá? Jorge y Celia. Jorge y Celia. Bueno, porque Dios pensó en el Chino para que venga acá a San Rafael y ayudar al Padre Abuelo en la fundación de los hogares. Él organizó todas las cosas para que él naciera hace 75 años. Y lo organizó de este modo, que hizo que Jorge y Celia se conocieran y se casaran y lo engendraran a él. ¿Se entiende? Entonces nosotros podemos escribir toda una historia de amor de Dios hacia nosotros, haciendo toda una genealogía, porque nosotros podemos decir, ¿cómo puede ser esto? Decir, bueno, el doctor Ramble, antes de ser engendrado por Jorge y Celia, ya fue amado por Dios y pensado por Dios para que él colaborara aquí en el hogar. ¿Se entiende? Y entonces hizo que Jorge y Celia nacieran, que se conocieran, que lo engendraran a él. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Es algo muy hermoso esto. Porque si ustedes piensan también, vamos a suponer los que están casados acá, ¿quién? Porque no se me ocurre, Gabriel. ¿Cómo se llama tu esposa, Gabriel? Magali. Magalí, ¿no?
Como Dios pensó en vos desde toda la eternidad para que formaras una familia con Magalí, hizo que tu papá, ¿cómo se llamaban tus padres? ¿Cómo se llaman? Oscar y Mariela. Oscar y Mariela fueran engendrados, se conocieran en un momento, te engendraran a vos, y lo mismo los papás de Magalí, y así los abuelos de Magalí, los bisabuelos de Magalí, los tatarabuelos de Magalí, y así hasta dónde, hasta Adán y Eva, ¿se entiende? Eso es la providencia de Dios. Que Dios ha querido que en un momento determinado nosotros nos encontremos haciendo tal cosa y Él lo fue organizando desde antes de crear el mundo. ¿Se entendió la idea? Si ustedes se dan cuenta, se tienen que conmover ante el amor de Dios y cómo Dios va organizando todas las cosas para llegar al fin que Él se propone. Y realmente es así. Entonces, vos que sos psicólogo, ¿cómo era tu nombre? Pablo. Pablo. ¿Hace cuánto que trabajas acá? Ya 6 años. 6 años. Bueno, Él ha pensado que vos vengas a trabajar hace 6 años acá y para eso organizó todas las cosas. ¿Se entiende? Respecto a tus padres, a tu estudio, pero también respecto a aquel que te contrató. Porque, por ejemplo, el doctor Randle vino acá, ¿por quién? Siguiendo a quién, a tu director espiritual. ¿Quién era? El Padre Huelas. Y entonces, ¿qué es lo que hizo Dios para que vos conocieras al Padre Huelas? ¿Cuándo lo conociste? En el año 73. En el colegio No, Jaime. Don Jaime. Él hizo fundar el colegio, hizo que el Padre Huelas fuera el capellán, hizo que los papás del Padre Huelas se conocieran, lo engendraran a él, que él estudiara en tal lugar y todo lo demás, simplemente con un solo objetivo, que vos te vinieras desde Buenos Aires acá a San Rafael y te pusieras a trabajar acá. ¿Sabías eso? Estoy consciente de eso. Bueno. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Y esto es algo hermoso. Pero por ejemplo la Talía, Sandra, también hay todo un plan de Dios, es decir, no están acá por casualidad, ninguno de nosotros estamos acá por casualidad, sino que se dice que estamos acá por causalidad. Dios es el que ha ido organizando todas las cosas. Vos, Belén, ¿por quién viniste acá? ¿Quién te trajo? Tu mamá. Y tu mamá trabajó acá. Y fíjate todas las cosas que ustedes tienen que ver respecto a cómo llegaron a estar acá en este momento. Y si yo le estoy explicando estas cosas, es también porque Dios lo quería así de algún modo, ¿o no? Es decir, que Luis y Palmira, que son mis papás, fueron engendrados para que un día se conocieran, para que me engendraran a mí. Yo conocí a un sacerdote, el padre Rauch, por el cual quise ser religioso, después lo conocí al padre Abuela, y todo eso, pasaron un montón de años y yo estoy acá ahora explicándoles algo así como él. Quiero decir que no estamos acá por casualidad, ese es el tema, sino que por providencia de Dios. Y entonces nosotros tenemos que preguntarnos qué es lo que Dios quiere de nosotros. Porque por ahí no hizo tanto lío Dios, ¿no? Porque es un montón de lío. Imagínense todo lo que organizó, todo lo que él fue pensando y todo para que nosotros estemos trabajando acá. ¿Qué es lo que quiere Dios? ¿Y qué es lo que Dios quiere? ¿Cómo quiere que Dios que haga las cosas? Ese es el tema principal. Y esto es algo que nosotros tenemos que pensarlo, porque sobre todo en una casa así como esta, que yo puedo dar testimonio. Bueno, ahora hace muchos años que no estoy acá, yo estuve 16 años acá. Hace muchos años que no estoy acá, que no sé cómo se están organizando las cosas, que no sé de dónde provienen los fondos y todo. Pero mientras yo estaba acá, al menos, era todo, ¿no es cierto?, un descubrir qué íbamos a cocinar muchas veces, ¿no? Y Sandra podría decir que a veces me llamaban diciéndome, padre Raúl, no tenemos nada para cocinar. ¿Y qué es lo que hacíamos, Sandra? Yo venía contento porque a mí me gustaban esos desafíos. ¿Y por dónde empezábamos a buscar comida, Sandra? ¿Por dónde? No se acuerda. Está muy anciana. Está muy anciana. No, Mabel el otro día se acordaba. Entonces decía, ¿se acuerda? Dice, cuando nos hacía revolver la basura
Entonces yo venía, buscaba un cuchillo y empezábamos a buscar por la basura. Yo vengo de una familia pobre y mi mamá no perdía nada. Entonces agarraba y decía, bueno, acá hay una zanahoria y decía, pero está podrida, padre. Y le cortaba la parte podrida. Y digo, ¿y ahora qué tenemos? Media zanahoria. Bueno, listo, media zanahoria. Vamos a entrar a buscar así, empezábamos por ahí. Y eran 100 los que tenían que comer acá. Y entonces le decía, bueno, a ver, ¿cuántos fideos hay? Hay 2 paquetes, pero no alcanza para ambos. 2 paquetes, venga para acá. Y así íbamos armando la comida. Los chicos, todos los chicos me ayudaban a cocinar, era una fiesta. Y entonces me acuerdo que hacíamos así. Le decía yo a los chicos, bueno, hoy vamos a comer como los ricos. Muchos platos vamos a comer, pero poquito, así. Era medio plato de sopa, una ensaladita. Y era toda una fiesta, porque festejábamos eso, que Dios nos había dado eso. Y otra vez, por ejemplo, me acuerdo que no teníamos nada, el padre no tenemos nada para comer, y yo justo estaba leyendo la vida de San José Benito Cotolengo, que una vez justo estaba leyendo en ese momento. Le fueron unas monjas que cocinaban para él, que decían, tenía un hogar impresionante, de cientos de enfermos, ¿no? Y entonces le dicen, Padre José, no tenemos nada para comer. Entonces dice, ¿y no tiene, hermana, dice, alguna moneda, algo? Dice, sí, dice, acá tengo una moneda, y le da la moneda a San José Benito Cotolengo, y él, ¿qué es lo que hace? Agarra, abre la ventana y la tira. Este era el obstáculo, dice. Ahora dice, quédese tranquilo, ya viene la comida. Y efectivamente venían del ejército que habían calculado mal para unas maniobras, habían hecho un montón de comida, les sobraba la comida y entonces vienen con el camión así. Y el Padre José, tenemos esta comida que nos sobra, ¿les sirve a ustedes? No tenían nada para comer, sí, porque es la providencia. ¿Se entiende lo que es la providencia? Pero no únicamente la providencia es como un almacén que nos da fideo, carne, verdura, sino que la providencia está en los hombres. Porque nosotros, por ejemplo, sin el doctor Randle, capaz que podríamos haber hecho el hogar, pero fue más fácil con él, ¿se entiende? Pero después también está este tema concreto, es decir, el hecho de que vos sos necesario, ¿se entiende? Y si vos no cumplís el papel, todo esto de algún modo vamos contradiciendo el plan de Dios. ¿Y cómo empezamos, Dídimo, con vos? Y don Jorge, ¿te acordás? Qué lío todo eso. Soldando fierros, construyendo cosas, como podíamos, ¿no? Pero si vos no hubieses venido acá, o si vos no te hubiésemos encontrado a vos como para trabajar acá, y a don Jorge, que cuando lo trajo al mamá, que fue, ellos lo vinieron a pedir auxilio, y se lo escuchó, y se vio la necesidad, y decir, y si no hubiese estado don Jorge acá, no tendríamos, creo que los baños, eso lo construyeron ustedes. Y yo cuántas cosas han construido. O acá está don Omar, ¿vieron el abuelo Omar? Bueno, él, vos le preguntás si hiciste algo acá en el hogar, hice el gimnasio, dice, porque verdad, él era albañil antes. Y hicimos el gimnasio con Dídimo, con Jorge Torres, con todo. Porque fue así la cosa. Lo importante es esto, a lo que yo quiero llegar, es decir, que este hogar nació por la divina providencia y se mantiene, y el crecimiento también está hecho por la divina providencia. Y en ese crecimiento de la divina providencia, porque muchas veces nosotros decimos, es la providencia la que nos trajo el pan, y es verdad, pero es la providencia que lo trajo a cada uno de ustedes. Entonces ustedes se tienen que sentir parte en ese sentido, es decir, están dentro de un plan de Dios, ¿se entiende? Y por eso es que tienen que poner todo el empeño para cumplir las cosas según el plan de Dios. ¿Quiénes son los que arruinan el plan de Dios? ¿Quiénes pueden ser los que arruinan el plan de Dios? Y nosotros, los hombres. Cuando capaz que no nos tratamos suficientemente bien, capaz que cuando no tenemos la atención, que yo, acá en el hogar, ¿hay errores? Sin lugar a duda debe haber errores. Cuando yo estaba acá, yo capaz que por ahí cometía montones de errores, puedo haber cometido injusticia, qué sé yo, pero sin mala voluntad, pero suceden así, o no sucede dentro de la familia de ustedes.
¿no? Que se lastiman a veces y en la pareja, es decir, el esposo y la esposa, siempre anda todo bien o a veces puede andar alguna cosita medio mal. Eso sucede en toda la comunidad humana. Pero lo importante es darnos cuenta que estamos para un proyecto de Dios, ¿no? Entonces Jorge Torres, Jorgito, es importante en esta institución, es sumamente importante, porque por algo Dios lo puso ahí. ¿Sí? Y así podemos hablar de cada uno de ustedes. De cada uno de ustedes. Entonces no es para que ustedes se sientan ahora, que todo el hogar depende de mí, ¿no? Todo el hogar depende de Dios, que nos utiliza a nosotros, ¿para qué? Para poder cumplir un objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Darle un hogar, darle un padre, darle una madre a aquellos que están desposeídos de todo. Porque si hay un pobre, es aquel que no tiene hogar, como son los chicos. Y puede ser que no tengan hogar no porque los padres sean malos, porque por ejemplo la mamá de Danilo es re buena, pero no tiene las posibilidades. Y entonces él ahora lo veía ¿cómo era tu nombre? Vos discúlpenme que Sebastián, y estaba caminando con Sebastián, ¿no? Es decir, ¿y por qué será eso? Porque Dios habrá querido que haya un hombre de verdad al lado de él, acompañándolo, que haga la misión de padre de este niño y de todo lo demás, ¿no? Y vos con los abuelos, ¿no? Estás con los abuelos. ¿Qué es lo que necesita un abuelo? Si no es, y hay que darle la importancia al abuelo también, porque, por ejemplo, ellos necesitan comunicar de algún modo. Las historias son testimonios del tiempo, ¿no? De las cosas, de nuestra cultura. Y vos estás para eso, y ellos dependen de vos. Y si un día no venís, qué sé yo, porque no quisiste venir, te enojaste, qué sé yo, te enojaste con quien sea, porque no querés venir, y bueno, los viejos van a sufrir un montón ese día. Y eso es así, para todo es así. Entonces uno tiene que darse cuenta el plan que tiene Dios, porque Él no desampara a los pobres. Pero para consolarlos, darle de comer y todo lo demás, necesita de manos, y esas manos somos nosotros, los que le prestamos esas manos. O que le prestan el intelecto, en el caso de ustedes que están trabajando para ver de qué modo mejorar un poco la vida de ellos. Yo me río un montón de Notre Dame, la conozco de chiquita Notre Dame, ¿sí? Y cuando agarra y se enoja con algunos como esto, con Brian, te voy a dar con la chancleta, y agarra y nomás lo agarra, le da un beso y sigue. Pero ¿y para qué lo amenaza que lo va a castigar y le chanta un beso así? Bueno, porque es la mamá de ellos. Y porque es la mamá de ellos, y Dios la pensó desde toda la eternidad para eso, ¿no? Ya tenemos una mamá rezongona, ella es la que cocina, también, ¿no es cierto? Están ahí, pero está pensado por Dios desde siempre. Y la ropa limpia que tiene se la provee, ¿no es cierto?, Belén y las otras mujeres que están ahí, y así todo, fíjense. Dios no tiene necesidad de nosotros, pero quiere tener necesidad de nosotros para, dice así, para ser deudor nuestro. ¿Se entiende? O sea, Él no tiene necesidad de nosotros. Él podría atender a todos, pues si Él puede multiplicar el pan, si Él puede, ¿no es cierto?, crear de la nada las cosas, pero Él quiere necesitar de nosotros para tener una deuda con nosotros. Así dice en el Evangelio de San Mateo, capítulo 25, que al fin de los tiempos vendrá Jesucristo rodeado de sus ángeles y agrupará a todos los hombres ya resucitados y todo, porque los va a resucitar a todos delante de Él, y va a separar como un pastor separa a las ovejas de los cabritos. Y va a decir a la que tenga a la derecha, a las ovejas,
venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde toda la eternidad. Fíjense lo que está planteando ahí, ¿no? El reino preparado para vosotros desde toda la eternidad, es decir, antes de que existieran las montañas, antes de que existiera la tierra. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, estuve desnudo y me vestisteis, estaba como forastero me alojasteis, enfermo y preso y me fuisteis a ver. Y entonces los buenos dicen que va a decir así, pero Señor, ¿cuándo te vimos así? Yo lo atendía a Danilo, lo atendía al Pascual, lo atendía qué sé yo, al Nacho, ¿no? No te atendía a vos. Lo atendía a Don Omar, lo atendía a Néstor Adaro. No te atendía a vos. Entonces, ¿cómo sigue? Os aseguro que cada vez que lo hicisteis con el más pequeño, conmigo lo hicisteis. O sea que el Señor está pagando por algo que nosotros hicimos a otras personas. Él quiere ser deudor nuestro, ¿se entiende? Por eso es que hay que hacerlo con tanto amor, como es un acto de culto a nuestro Señor Jesucristo. Vos, Belén, cuando estás planchando o lavando allá la ropa, ¿estás lavando la ropa de quién? De Jesucristo. ¿Se entiende? De Jesucristo en la persona de, qué sé yo, de quien que se te ocurra, del Mauro, de Ricardito. Y entonces el Señor se pone como deudor. Y si nosotros no hacemos las cosas bien, nos pasa como a los otros que estaban a la izquierda. Alejaos de mí, malditos, id al fuego eterno, preparado para el demonio y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, estuve desnudo, no me vestisteis, estuve enfermo, no me fuisteis a visitar. Y entonces esto también le va a decir, Señor, pero si yo hubiese sabido que eras vos. ¿Cuándo no te atendí? Si vos hubiese venido, yo te atendía. ¿Y por qué no lo atendiste a Pedro? Podríamos agregarle al Evangelio, ¿no es cierto? ¿Por qué no lo atendiste a Pedro? Pero Pedro no es vos, fíjate, es borracho, está sucio, huele a pis. Ese no es Jesucristo. Jesucristo es el hombre el más bello de todos los hombres. Ese tiene olor a cualquier cosa. Ese no sos vos. Y entonces dice el Señor, os aseguro que cada vez que no lo hicisteis con el más pequeño de mis hermanos, conmigo no lo hicisteis. O sea que el Señor pensó desde toda la eternidad, ¿no es cierto?, por caminos totalmente intrincados y todo lo demás, atender a estos pobres a través de ustedes, y los eligió a ustedes, porque te eligió, ¿no? ¿A vos te eligió o no? Yo creo que sí. Sí, que te eligió. ¿Y a vos te eligió? ¿Y a vos? 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 ¿Y a todos nos eligió? Para ser un día deudor nuestro. Nada más que para eso. Y para que nosotros podamos compartir su vida. Entonces fíjense, de ahí se desprende otra cosa que es maravillosa. Es decir, yo estoy obrando como Dios, ¿no? En el lugar de Dios. Porque es Dios el que atiende a los pobres. Pero resulta que yo tengo que darle de comer a este y a aquel otro. Yo estoy en el lugar de Dios. Y eso es muy importante. O sea, ustedes tienen que darse cuenta de la importancia que tiene este texto. ¿Para quién tiene importancia? Para esto, los pobres, pero también para mí. O sea, el hecho de que ustedes puedan trabajar acá, y uno dice, bueno, pero yo trabajo acá porque tengo un sueldo. Sí, está bien, pero no lo hagan únicamente por eso. Háganlo también, porque uno tiene que tener su sueldito para poder alimentar a su familia. Pero no lo hagan únicamente por eso. ¿No? Háganlo, aprovechen las cosas, háganlo para ganarse el reino de los cielos. Y entonces a lo que ustedes hacen, intenten hacerlo del mejor modo posible, ese es el asunto.
tengo que pintar esto. Bueno, no lo voy a pintar así nomás, lo voy a pintar del mejor modo posible. Esa es la idea. Y en estas cosas es fundamental que nosotros nos demos cuenta, porque dice nuestro Señor Jesucristo, cuando Él habla del reino de los cielos, va comparándolo con distintas cosas. Dice, por ejemplo, en el Evangelio de San Mateo, ¿no es cierto? En el capítulo 19, habla de las parábolas del reino. Entonces dice así: el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en el campo. El que lo encuentra lo vuelve a esconder y lleno de alegría va a vender todo lo que tiene y compra el campo. Como diciendo, si yo me doy cuenta de que esto vale la pena, tendría que invertir todo lo que tengo con tal de ganarlo. Ese es el asunto. Y dice así: el reino de los cielos se parece también a un comerciante de perlas finas, que al encontrar una de gran valor se va a vender todo lo que tiene y la compra. Aquí compara a una perla fina o al comerciante. Al comerciante. Siempre se dice, muchos interpretan que la perla fina, pero está hablando acá del comerciante. Está diciendo, tiene la actitud del comerciante, el que entra en el reino de los cielos. ¿Cuál es la actitud del comerciante? Estar mirando continuamente de dónde puede sacar provecho, ¿o no? Sabe dónde comprar barato y dónde vender caro, ¿o no es así? El comerciante no hace eso. Y entonces dice, el que quiere ganar el reino de los cielos tiene que tener la actitud del comerciante. Saber de dónde sacar provecho. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, Rubén, te toca hacer, qué sé yo, cualquier cosa. Ver cómo sacar provecho para el reino de los cielos. Esa es la actitud del comerciante. Voy a atender a fulano de tal. ¿De qué modo? Del mejor modo para ganar el reino de los cielos. ¿Se entiende? Vos le podés cocinar a los abuelos, y la otra vez te vi hacer masitas y todo para ellos. Y la podés hacer rápido, así nomás, o la podés hacer poniéndole todo el amor que vos tenés. Eso es ser realmente como tener la actitud de comerciante. Eso era un poco inteligente, ¿no? Porque vos eso lo tenés que hacer por trabajo, por unos pesos que te dan, que siempre son pocos. Pero vos podés multiplicarlos, que te sirvan no únicamente para vivir acá en esta tierra, así pobremente, sino que también te sirva para alcanzar, ¿qué cosa? El reino de los cielos. Y si se confiesan, mejor, porque entonces están en gracia. Yo creo que igual Dios les va a tener misericordia, pero no se confíen tampoco en tanto en eso, ¿no? Aprovechen, porque por algo tienen tantos sacerdotes dando vuelta por acá. Padre, ¿puedo confesarme? Padre, ¿puedo empezar a vivir bien como cristiano? Quiero entrar en el reino de los cielos. Ave María Purísima. No sé si quieren hacer preguntas, eso también está la posibilidad, pero me parece a mí que mejor es pensar y en todo caso hay un montón de curas acá para resolver preguntas y todo lo demás. ¿Le doy la bendición? Sí. El Señor que esté con ustedes, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. ¡Viva la Virgen! ¡Viva!